Ixa nit màgica en què l'aldea va tornar a plenar-se de música y de vida. Cuando acabó la festa y todos se van a ir a dormir, Severino va a ir a darle las buenas noches a Yaya. Ella lo esperaba como casi siempre feba, asentada junto al fogaril, y sin que él podese abrir la boca, le va dir: Severino, siempre sabiu que si trobabas la pluma del yayo y la febas sonar antes de irte a la ciudad, las fadas te embolicarían y no deixarías de navegar, d'estudiar y de treballar, anda tornar a plenar l'aldea de música y de vida. Yaya Kiki també le va dir que esa Iberia impura que va ir buscant en el suyo viatge no era sinó el llugar que va saber nutrir-se de la gent del nord i del sur que la van habitar. També le va recordar que tots els habitants de la terra eren iguals, aunque xerrassen llengües diferents, aunque tenissen culturas distintas, o aunque el color de la piel no fuese el mismo. Severino va abrazar a la Yaya, eban cumpliu la suya misión, que no solo eba tornar a plenar de vida a la aldea, sino també, como diba aquel escritor del Uruguay, aprender a fer cosas chicotas para poder cambiar el mundo. Juntos se van metir a escribir una canción que resumise aquella aventura y que contase que la tierra es una casa como un patoz, un puesto on vivir juntos y en paz, un llugar para poder amar. Y mai oblidez que no más seren si están juntos. Y cuento contau per la chaminera s'ha escapat.